Hola, queridas hermanas, queridos hermanos. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la segunda edición de La Política en el Diván. Hoy, a pesar de nosotros mismos, tenemos que tocar algunos temas escabrosos, algunos temas difíciles, algunas iniciativas lamentables de aquellos que recurren a lo más oscuro del ser humano, que recurren a lo más oscuro de la práctica entre la sociedad, entre los humanos, que recurren a la violencia como forma de hacer política, a la violencia como herramienta, como recurso para obtener algún fin político. Algunas de las cosas de las que hablaremos hoy no pueden ser escuchadas por nuestras niñas y nuestros niños. El horario de este programa espero que no esté siendo viendo por niñas o por niños, pero es necesario hacer la reflexión. Es necesario también estar alertas. Ha sido compulsivo, ha sido repetitiva la intención de ciertos sectores políticos en Venezuela de recurrir a la violencia, de sembrar cierto clima para poder hacerse con lo que en última instancia desean. No trabajar por la sociedad venezolana, no establecer algún tipo de relación con el pueblo de Venezuela, no, pura y simplemente hacerse con el poder político para poder apropiarse de las inmensas riquezas que tiene Venezuela. El 14 de abril del año 2002, después de haber sido secuestrado, después de que habían decidido asesinarlo, después de que pensaron en deportarlo, después de que algunos de su propio pueblo habían sido acribillados en Puente Llaguno, en esa intención nuevamente de utilizar la violencia para perpetrar un golpe de Estado y derrocar a nuestro comandante Chávez. Chávez habló con el pueblo de Venezuela, todavía con las marcas del cansancio, todavía con las marcas de la incertidumbre que la violencia atroz generó esos días, y nos dijo a todas y nos dijo a todos esto. Invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hace falta mucha paz espiritual en este momento para todo el país, para todos los sectores. Hago un llamado a la paz, hago un llamado a la calma, hago un llamado a la racionalidad de todos. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros. No le hicieron caso estos sectores de la derecha que de forma grosera se cepillan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasan por encima de la decisión y la voluntad del pueblo de Venezuela, que en 19 elecciones ha dado lección de que quiere seguir construyendo esta patria en paz, piense como piense, de que quiere seguir utilizando las herramientas que la Constitución nos da a todas y a todos para expresarnos. Hay una frase muy conocida de Clausewitz que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero cuando aparecen estas nuevas figuras de guerras de cuarta generación, las primeras víctimas es la población civil. En esas guerras convencionales habían dos ejércitos que se enfrentaban con un determinado poderío bélico por el control de un determinado territorio. En estas guerras de cuarta generación, la guerra psicológica, la ocupación primero de las mentes de la población, el intento de sembrar un clima que prenda situaciones de inestabilidad están a la orden del día. Hoy hablaremos de la violencia en la política en este programa La Política en el Diván. Ya regresamos. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlos a través de nuestras cuentas Twitter, @JorgeRPSub, @PolíticaDiván. Y vamos a darle duro a la etiqueta que hoy se está posicionando en el Twitter, 1 millón de viviendas, como sea.
El terreno de esta lucha es la calle. Porque lo siguiente es prender las calles de lucha cívica y responsable. Descargue toda esa rechera. La violencia política es una forma de activismo o fuerza para alcanzar objetivos políticos. Sus formas centrales son la guerra, resistencia, terrorismo y violencia extrema. Las guarimbas son definidas como focos criminales para cazar a seres humanos. La derecha venezolana ejecuta una práctica terrorista implementada por sectores burgueses del país bajo el formato de protestas callejeras violentas, cierre de vías, derribo de árboles, asesinato de personas, daños al patrimonio público, cacerolazos, amenazas y agresiones contra la población en general y particularmente contra el pueblo. Estas prácticas las aplican para derrocar al gobierno revolucionario a través de la generación de sensaciones de ingobernabilidad y terror colectivo. Violencia política empleada por la derecha, ¿verdad? No es más que descargar esa ira, esa rabia, esa molestia, como lo dijo ese señor, ese ciudadano, cuando se refería a que el pueblo debía salir a la calle a descargar su arrechera. No es más que la desesperación de lo que ellos perdieron por sus malos gobiernos. La violencia destructora de los metros, repito, de las calles, de las universidades, de su gente, no lo merece. Hombres y mujeres asesinados en las calles para inculpar al gobierno de una violencia que estaba siendo cometida y está siendo cometida desde hace mucho tiempo por esta derecha fascista. La verdad es que hemos tenido mucha paciencia. Me refiero al pueblo de Venezuela. Ese pueblo que eligió a Chávez, pura y simplemente porque Chávez encarnaba y encarna y encarnará para siempre la esperanza, la intención de redención, la intención de construcción de una patria que estaba devastada, de una patria que estaba destruida, que había sido sometida al oprobio de la intervención de un organismo tenebroso llamado el Fondo Monetario Internacional. El único pecado, el único delito que cometió el pueblo de Venezuela fue expresarse a través del voto en 1998 y después lo ha venido haciendo en 19 oportunidades más. A Chávez le gustaba mucho repetir esa frase de Lula que decía que en Venezuela hay elecciones cada año y cuando no hay, porque no corresponde en un periodo constitucional, entonces viene Chávez y las inventa. Yo dudo, yo dificulto que haya un país en el mundo que tenga tantos mecanismos de consultas, de referendos aprobatorios, consultivos, referendos revocatorios de los mandatos populares, que haga elecciones de concejales, de gobernadores, ahora de diputados el próximo 6 de diciembre, que elige el presidente de la República, que permite y obliga que cuando deba modificarse algún texto constitucional debe hacerse a través de la consulta al pueblo. Y eso ha tenido una respuesta de estos sectores de la derecha, que con una prepotencia, con una arrogancia que los caracteriza de los llamados tiempos de la colonia, esa arrogancia de los llamados amos del valle, esa arrogancia que después se expresó de forma brutal en toda la Cuarta República, ahora que son oposición, se expresa a través pura y simplemente del odio, a través del uso consuetudinario, repetitivo, sistemático de mecanismos de violencia para generar angustia, para generar inestabilidad, para establecer las bases conspirativas que permitan el derrocamiento del gobierno elegido por el pueblo, el de Hugo Chávez, y el gobierno elegido por el pueblo, el de Nicolás Maduro. Eso no es nuevo. Ellos, cuando fueron gobierno, recurrieron a la violencia de forma sistemática también. Asesinaron miles de jóvenes
recurrieron y utilizaron la tortura, las desapariciones, mucho antes de que eso hubiera ocurrido en las tenebrosas dictaduras del llamado Cono Sur. Hay un caso que es paradigmático de la situación que queremos describir en este programa. Venía el pueblo de Venezuela de haber sufrido el secuestro, el intento de asesinato y el golpe de Estado contra nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Chávez sale y llama a la cordura, a la paz, llama al encuentro de las venezolanas y los venezolanos, y la derecha se negó. La derecha insistió y promovió y protagonizó una de las situaciones más espantosas que haya conocido la historia de Venezuela, el bloqueo de nuestras costas, el sabotaje petrolero. Más de 20.000 millones de dólares se perdieron por la acción que iniciaría la derecha venezolana en diciembre del año 2002. Se fueron los militares a Plaza Altamira, inició el sabotaje y el llamado paro petrolero el 2 de diciembre del 2002 con la participación de esos próceres de la destrucción que eran la llamada gente del petróleo, la cúpula muy podrida de Petróleos de Venezuela en aquella época. Y el 6 de diciembre, un señor, el 6 de diciembre del 2002, llamado Joao Gobella, tomó una pistola que tenía enterrada en el Guaraíra Repano y se dirigió a la Plaza Altamira. En algunos de los reportes que hay en los medios de comunicación y en las entrevistas que le hicieran psiquiatras, señaló que a través de Globovisión, una periodista de nombre Carla Angola le hablaba. Eso es un rasgo, un síntoma característico de la paranoia, de la esquizofrenia paranoide. Y le decía que tenía que ir a matar y que tenía que ir a matar en la Plaza Altamira. Algunas cosas todavía se encuentran sumergidas en el misterio, porque 8 meses antes, Gobella, mesonero, taxista, salió de Venezuela y se dirigió y recorrió varios países de Europa. ¿Qué hizo en esos países de Europa? ¿Quién le dio los miles de dólares con los que se mantuvo mientras estuvo en Europa? Regresó 3 días antes de que cometiera el terrible crimen en Plaza Altamira, desenterró la pistola, escuchó voces que le decían que debía ir a disparar y fue y asesinó a 3 personas inocentes. Fue la expresión terrible de una persona con una tremenda patología psiquiátrica, o fue al revés, se utilizó la condición psiquiátrica, psicológica, la patología, el trastorno mental grave que esta persona tenía para hacer eso, porque inmediatamente después los medios de comunicación dijeron que Gobella era escolta del en aquel momento alcalde Freddy Bernal, que Gobella había sido enviado por Chávez, es decir, generar toda esa situación de inestabilidad, de violencia para derrocar a Chávez. ¿Quién estaba detrás de todo lo que ocurrió allí en esa Plaza Altamira? Después ocurrió lo que siempre ocurre cuando se genera un caldo de cultivo para la destrucción y la violencia. Lo que fueron asesinatos, en este caso, cometidos por una persona con un trastorno paranoide, después fueron asesinatos cometidos por unos enviados de aquel tristemente célebre Cuervo, el general Rodríguez, uno de los cabecillas del pronunciamiento en la Plaza Altamira, y un cadáver fue abandonado en una zona de las afueras de Caracas. Es decir, la violencia se desborda siempre que se genera ese caldo de cultivo, pero a la derecha no le importa. Vamos a ver una definición que es importante también desde el punto de vista y del índole psiquiátrico. Vamos a hablar un poquito del trastorno antisocial de la personalidad. Es un trastorno muy grave. Es un trastorno que está descrito en un manual, que es el manual a través del cual los psiquiatras nos ponemos de acuerdo con la clasificación y cuáles deben ser los criterios diagnósticos para una enfermedad psiquiátrica. Y cuando se describe el trastorno antisocial de la personalidad, debe cumplirse al menos con 7 criterios. Ustedes van a ir escuchando los criterios y me van a decir, o van a pensar, o me van a escribir por Twitter a quién se les parece. El primero de ellos es fracaso para adaptarse a las normas sociales, en lo que respecta al comportamiento legal y que provocan situaciones que son castigadas por la ley. Fracaso para aceptar que hay una constitución, que hay unas leyes,
que los periodos constitucionales están establecidos perfectamente en la Constitución. Fracaso para aceptar que las leyes tenemos que respetarlos todas y todos. No, yo no puedo aceptar eso porque, bueno, porque tengo el primer criterio de un trastorno antisocial de la personalidad. El segundo es deshonestidad. Este silencio es para que ustedes piensen quién les ha mentido, quién les ha dicho qué en este transcurrir del proceso político venezolano. El tercer criterio, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Palabras como la salida es ya, vamos todos a la calle, vamos a destruir, salgan con su arrechera, no podemos esperar hasta que se cumplan los periodos establecidos en la Constitución, es la impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, característica de este trastorno y también característica de algunos de los dirigentes actuales de la derecha venezolana. La cuarta es irritabilidad y agresividad. Usted ve cualquier rueda de prensa del señor Chugo Torrealba y pareciera que tuviera un ataque de hemorroides trombosadas o pareciera que tuviera algún tipo de afectación o que le doliera una muela. Usted ve al señor Henry Ramos Alup hablando y la impresión que da es que está al borde de un ataque de ira, de impulsividad y de agresividad. ¿Y qué decir del señor Leopoldo López? ¿Y qué decir del señor Freddy Guevara? ¿Y qué decir del señor Salgan con su arrechera Capriles Radonsky? Luego está la quinta, y es muy importante esta que vamos a mencionar en este momento para explicar ese estilo, esa forma de actuar de la derecha venezolana. Despreocupación imprudente por la seguridad de otros. Es decir, usted cierra las calles porque le da la gana y no le importa que probablemente en una vivienda que además, y de forma curiosa, por eso esa despreocupación imprudente, por lo general corresponde a personas que militan y simpatizan con la oposición venezolana. Corresponde a personas que por lo general colaboran con aquellos que resultan sus captores o resultan sus agresores. Pero no le importa si una de esas personas tiene, qué sé yo, un infarto agudo del miocardio en ese momento, si necesita ir a un médico, si tiene que buscar a su niño en el colegio. No les importa si le prenden fuego a un jardín de infancia, a un Simoncito, y ahí hay niños entre 2 y 4 años de edad, porque tienen despreocupación imprudente por la seguridad de los otros. Siguiente. Esto es muy importante, porque esta es la verdadera tragedia que vive nuestro país al contar con una derecha, con una dirigencia de la derecha venezolana que está afectada en su mayoría, o al menos en su práctica, por un trastorno antisocial de la personalidad. Irresponsabilidad persistente es una característica típica. Nunca se comprometen con los acuerdos que se puedan llegar en el ámbito político. El presidente Maduro los convoca a trabajar con ellos en Miraflores el 16 de diciembre del 2013 y en febrero ya se lanzaron en esa locura de la violencia guarimbera del año 2014, etcétera, etcétera. Y la séptima y última y muy importante, falta de remordimiento, la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. La tengo que leer de nuevo. Falta de remordimiento, la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Miren este micro que habla de un señor que se llama Pérez Venta. Y díganme si no estamos hablando justamente de esto. Adelante, micro. Asesino de Liana Ergueta, mujer de 54 años, quien fue asfixiada, violada y descuartizada. Militante de movimientos de resistencia política y participante en los campamentos estudiantiles durante las protestas de la derecha en el año 2014 en Caracas. Voluntad Popular, coordinador comunitario de Chacao, por el área de juventudes, y Alianza Bravo Pueblo, coordinador nacional de derechos humanos, por el área de juventudes. También está vinculado al líder del movimiento Jabú, Loren Salet, detenido en Colombia y entregado a las autoridades de Venezuela por conspirar contra el gobierno venezolano. Participó en la salida y recibió entrenamiento militar. No se vayan. Continuaremos analizando lo que conforma
una verdadera tragedia de la vida política venezolana. Tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos elecciones, tenemos instituciones, tenemos un Estado que funciona y que responde a las necesidades de la población venezolana. Con lo único con lo que no contamos es con una dirigencia opositora sana. Ya regresamos en la política en el diván. El 6 de agosto de este año 2015, una mujer venezolana, militante opositora, activista, que estuvo muy presente en los eventos violentos que transcurrieron entre los meses de febrero, la salida de la que hablaba Leopoldo López, la mirada cómplice con la que toda la oposición apoyó las barbaridades que ocurrieron en San Cristóbal, en Carabobo, en el este de la ciudad de Caracas. Esta señora que había participado en los campamentos en la Plaza Alfredo Sadel, en la Plaza Altamira, que eran verdaderos caldos de cultivos de la maldad, que eran verdaderos sitios donde las condiciones estaban provistas para que aflorara la patología, y la patología más bizarra, la peor de las condiciones en la que de algún modo se puede expresar un ser humano. Esta señora, Liana Ergueta, había sido estafada por un dirigente importante de un partido de derecha llamado Primero Justicia, una persona que había estado encargada de campañas electorales para el partido Primero Justicia, que había estado muy conectado con el alcalde del municipio Sucre, el señor Carlos Ocariz, y que aparecía como uno de los dirigentes juveniles más promisorios del partido Primero Justicia, el señor Carlos Trejo. Le estafó en un asunto de compra y venta de divisas a esta señora Liana Ergueta, y también allí conoció a quien fuera uno de sus asesinos, Pérez Venta, que había sido abordado por Carlos Trejo, y Carlos Trejo le dijo que esta señora lo estaba rayando en el Twitter, porque permanentemente le escribía en Twitter diciendo que Trejo, en efecto, le había estafado unos bolívares que ella le había dado para una transacción en divisa. Pérez Venta la citó en un edificio de la parroquia La Candelaria, en la esquina de Canónico, y allí, en complicidad con Samuel José Angulo, realizó actos indecibles con esta pobre señora, que lo único que estaba haciendo era reclamar un bien que le había sido sustraído ilegalmente. Liana Ergueta fue torturada, fue violada y luego fue asesinada y descuartizada por Pérez Venta y por Simón José Angulo. José Rafael Pérez Venta, a pesar de lo que han venido diciendo algunos representantes de la derecha venezolana, no era ningún militante de esos que pulularon en las zonas de violencia durante la guarimba opositora de febrero a agosto. No, muy por el contrario, era una persona muy cercana a algunos conpiscuos representantes de la derecha venezolana. Vamos a ver un pequeño video para que veamos que todo lo que han venido diciendo después de ese terrible evento del asesinato de Liana Ergueta, estos dirigentes opositores, forma parte de uno de los 7 criterios diagnósticos ya establecidos de los trastornos de personalidad: no asumir la responsabilidad, ser deshonesto, mentir y ser muy despreocupado frente al destino de los otros. Veámoslo. El objetivo de cometer de robarse de algunas cosas, de robar, que abordé el tema de Carlos Trejo, cómo fue la estafa, y bueno, se nos pasó la mano. Nuestra organización, que es internacional, valía y va su lucha sobre los derechos humanos por todas las personas en que nosotros activamos.
se nos pasó la mano. Con eso resume este criminal los actos horribles que cometieron contra la persona de Liana Ergueta. Y algo muy parecido dijeron personas como María Corina Machado, como Richard Blanco, que fue su jefe en la Comisión de Derechos Humanos del partido Alianza Bravo Pueblo, como Capriles Radonsky, como Carlos Ocariz, como todos los que aparecieron fotografiados con este señor José Pérez Venta. Aquí está con Leopoldo López, el día que Leopoldo López se entregó a la justicia. Allí está con la señora Lilian Tintori, hay fotos con Capriles Radonsky, hay fotos con Richard Blanco, hay fotos de Carlos Trejo en la oficina de Enrique Capriles Radonsky. Y Capriles dijo, no, yo me tomo fotos con cualquiera con quien me encuentro en la calle. No, señor, la foto que estamos mostrando ahí con Carlos Trejo está tomada en su oficina, señor Capriles Radonsky. Y ahí teníamos a Carlos Trejo con el que es el cabeza de lista de la derecha venezolana para el Distrito Capital. Aquí está Carlos Trejo con Capriles. Siguiente. Páramela allí. Este señor que está aquí es Tomás Guanipa, el cabeza de lista de la derecha por el Distrito Capital. Para que lo vea y lo sepa, el pueblo de Venezuela fue expulsado de Zulia porque no lo querían por allá. ¿Y cómo lo van a querer si entre sus más cercanos colaboradores está un asesino como Carlos Trejo? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el mecanismo al que recurre la derecha venezolana para generar este tipo de situaciones tan terribles? La semana pasada veíamos, cuando conversábamos acerca de los falsos positivos, que la guerra psicológica lo que persigue es generar un cierto clima, generar unas ciertas condiciones que permitan que afloren todas estas situaciones de patología que permiten agredir hombres y mujeres contra hombres y mujeres. Que se genere una especie de caldo de cultivo, un área de caldo de cultivo. ¿Y qué eran sino las guarimbas de febrero a agosto del año 2014? ¿Qué eran sino las barricadas que colocaban en San Cristóbal? Hechos terribles como una persona en una barricada y resultó asesinada su propia madre cuando intentó atravesar esa barricada. ¿Y qué era sino los llamados campamentos de la libertad que instalaron con la anuencia de los alcaldes del municipio Baruta y del municipio Chacao en la plaza Alfredo Sadel de Altamira y en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, perdón, y en la plaza Altamira? ¿Y qué era sino las instrucciones que colocaban para que se colocaran las guayas para asesinar personas? ¿Y qué era sino la intención de quemar, la intención de destruir, la intención de generar toda esta zozobra y toda esta angustia? Crear el mismo caldo de cultivo que intentaron crear en el año 2002 y les apareció Joao Gobella, que intentaron crear en Yaguno con los francotiradores que asesinaron a personas inocentes, algunas de ellas militantes opositores que se dirigían a la marcha, generar un caldo de cultivo que despierte durmientes criminales, durmientes patológicos. Un caldo de cultivo que permita que un trastorno antisocial de la personalidad o un psicópata, como es el caso de Pérez Venta y Carlos Trejo, pues, como se sienten en libertad, como les dieron la libertad durante la guarimba, de cerrar calles, de agredir personas, de asesinar. Si le dijeron, usted puede colocar guayas y degollar gente, usted puede quemar unidades de transporte público con las personas allá adentro. Si además lo entrevista un canal profundamente antichavista como es el canal NTN 24, y pareciera que ese canal todo fuera un trastorno antisocial de personalidad, porque no se ha atrevido ni siquiera a pedir disculpas porque entrevistaron a Pérez Venta como si fuera un defensor de los derechos humanos en Venezuela. Y esa entrevista a Pérez Venta dio la vuelta al mundo en las redes sociales y todo el mundo señaló, mire, ese es el defensor de los derechos humanos del partido Voluntad Popular, porque en esa época militaba en el partido de Leopoldo López. Es decir, un caldo de cultivo que permita que quien salga a flote sean precisamente los criminales, los asesinos, los psicópatas y los sociópatas.
Pero eso genera dolor general en la sociedad venezolana, origina sufrimiento y origina un sufrimiento terrible en familias. Yo quisiera que escucháramos algunos de los testimonios de gente que fue víctima de Pérez Venta, de Carlos Trejo, de degolladores, de asesinos, de piromaníacos, pero sobre todo fue víctima de quienes mandaron a estos criminales. Veámoslo. La violencia desatada por sectores derechistas del país tuvo nefastas consecuencias de por vida. Es como si no volviera a nacer. Como si uno volviera a nacer, volver a empezar de cero. Porque me tocó que hasta abandonar a mis hijos. Yo he sido padre y madre a la vez de mis 4 varones. Los tenía conmigo, tenía 8 años con ellos, luchando. Y ahorita me tocó que la mamá ha estado pendiente de ellos, pero me ha tocado que se vengan otra vez con de la mamá, sacarlo del estado Táchira, porque también arremetieron contra mis hijos, contra los 2 que estudiaban en el Liceo Maica, arremetieron contra ellos. Y me tocó que sacarlos de allá y colocarlos en otro estado. No voy a decir el nombre, porque así como me lo han perseguido allá en el estado Táchira, así como han tratado de agredirme, tengo miedo por ellos. Por mí no, yo digo que yo moriré con las piernas firmes en la tierra, no me voy a esconder de nada, porque si decir la verdad, por causa de la verdad tengo que morir, moriré por la verdad. Recibí el disparo, y en ese disparo pues como entró en mi estómago, me pusieron una malla dentro de la barriga, que no puedo hacer fuerza de nada. Tengo 2 niñas, que de verdad ahorita pues han estado necesitando de mí, como le digo, si no puedo hacer fuerza, no puedo hacer ninguna cosa fuerte, ya que mi barriga pueda volver a abrirse, ya que no sé yo de verdad cómo era, sino con una malla que me pusieron ahí para que pudiera sellar, ya que el tiro también cortó el hígado. Igualmente la bala que voy cruzada al lado de mi columna, ya que no la pudieron sacar porque puedo quedar inválido. Como madre, bueno, sentí gran indignación porque como estando ahí escuchábamos que decían que había que quemar a los chavistas. Y nosotros decíamos, pero ¿qué culpa tienen los bebés de que sus padres sean chavistas o simplemente sean trabajadores de una institución a los que estas personas violentas y dirigentes políticos de la derecha mandaron a atacar y a quemar? Yo pido que se haga justicia, que este señor no tenga su libertad, que él pague por todo, y su mujer, por encubridora también, debería estar presa también, porque ella ha utilizado la memoria de todas estas personas caídas. En ciertas plazas colocan tumbas con los nombres de las personas caídas, haciéndole una burla a nosotros como víctimas, haciéndole burla a nuestros familiares que ya están muertos a causa de esa guerra estúpida que hubo, a causa de ellos, por el poder, por ganar un poder. Eso fue algo injusto. Yo le pido a la opinión pública, a todos, de que tomen conciencia y que vean lo que ella habla, las entrevistas que ella ha tenido, que vean la gran mentira y la sagacidad que tiene ella para convencer a la gente y a hacer cosas que no tienen que hacer. A veces uno quisiera, hay una canción muy bella de Luis Mejía Godoy que se llama Mi Venganza Personal. Se las vamos a presentar para cerrar esta segunda edición que lamentablemente nos lleva a tocar temas tristes, temas difíciles, temas escabrosos, temas de la violencia que intentan imponer algunos sectores políticos en el país con un saldo tremendo de familias doloridas, con un saldo tremendo de vidas humanas perdidas cuando no debieron haberse perdido. A veces provoca decirle como esa canción de Luis Mejía Godoy,
Mi venganza personal con Capriles, con López, con Pérez Venta, con Carlos Trejo, con María Corina Machado, con Chugo Torrealba, con Ramos Alup, con todos esos que recurren a la violencia, que recurren al odio como forma de hacer política, es que vean una y otra vez estos testimonios que presentamos antes de ir al corte. El testimonio del padre que perdió a su hijo degollado, el único delito que cometió, un trabajador que iba en su moto, y ya habían puesto por Twitter las instrucciones para degollar trabajadores. El testimonio de quien perdió a un joven oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no solamente murieron 43 venezolanas y venezolanos, casi 500 heridos, 468 personas resultaron heridas con la locura de estos sectores. Una característica que siempre ha caracterizado, que siempre han tenido estos representantes de la dirigencia opositora venezolana, es que nunca asumen la responsabilidad. A estas alturas todavía no han levantado el paro del 2002. Son tan bárbaros que han convocado paros después del paro sin que hayan levantado, perdónenme el trabalengua, el paro del año 2002. ¿Por qué no asumen la responsabilidad? Miren. Yo ni participé en el golpe de Estado del 92, ni participé en el golpe de Estado del 2002. Los civiles no damos golpe de Estado. Yo sí quiero dejar una vez más bien claro, no tengo ninguna participación en ningún golpe de Estado en la historia venezolana. Descargue toda esa rechera. Nosotros hoy queremos hacer un llamado a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la presión de nuestro pueblo. Capriles, López, Chugo, Carlos Trejo, Freddy Guevara, los 7 criterios de trastorno antisocial de la personalidad, fracaso para adaptarse a la ley, deshonestidad, impulsividad, agresividad, despreocupación por la seguridad de otros, irresponsabilidad persistente, falta de remordimiento. No les duele que hayan perdido la vida 43 venezolanas y venezolanos en el año 2014. Yo espero que hasta el fin de sus días, y ojalá tenga una larga vida, Capriles lleve sobre sus espaldas a esos 11 venezolanos y venezolanas que fallecieron por su irresponsabilidad persistente cuando el 14 de abril, al verse derrotado en las elecciones por un obrero, por un autobusero, hijo de Chávez, que fue electo por el pueblo de Venezuela, no aguantó y llamó a sus huestes a salir con su arrechera, a destruir y a matar. Que hasta el fin de sus días recuerde que murieron 11 personas. Que recuerden quienes montaron todo este tinglado de odio, destrucción y muerte, que cada vez que promueven esas actividades son familias venezolanas que resultan enlutadas. Y siguen, y persisten. Miren esto, las redes sociales en ocasiones sirven no solamente de expresión como medio de comunicación social, sino también de expresión de patología, no solamente de patología psiquiátrica, también de patología social. Miren, muerte a todos los diputados chavistas, en especial Diosdado. Esto fue lo que sembraron con las campañas mediáticas, tratando de sumir a los chavistas en una condición casi que infrahumana. Para ellos no somos seres humanos. Somos, como dice la canción esa de Gino que presentó el presidente en su programa desde Anzoátegui, malandros, vagos y flojos. Eso es lo que somos los chavistas para estos dirigentes de la derecha opositora. Mire este señor, todos contra Chac. Malditas sean todos los malditos chavistas. Además mal redactado, pero bueno, no es de eso de lo que estamos hablando. Todo el día trabajando y me pongo a ver TV y ponen una cadena. Ojalá se mueran esos malditos. Siguiente. Odio a los bachaqueros, a los chavistas, a este gobierno de mierda, los odio de verdad. Ojalá se mueran todos. Siguiente. Lo que quiero para Venezuela es que se mueran todos los chavistas, los rancios y los fanáticos enfermizos. Siguiente. El simulacro de hoy no lo hizo el CNE,
sino las bandas armadas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí ponen @PartyVenezuela, pero este es un tuit que hizo el inefable señor Henry Ramos Alú. Lo más de 1 millón de personas que salieron a la calle con su alegría, con su propuesta de futuro, a participar en el simulacro, querían ver cómo se votaba. Para ellos son bandas armadas. Maldito maricón, eso conmigo, tú no te salvaste del juicio que Dios tiene para ti. Es más, ya estás condenado, maldito sidoso. Y yo me pregunto, ¿por qué otra característica de la derecha venezolana es la homofobia? Yo soy heterosexual, pero eso no le importa a nadie. Ahora bien, ahí está la hipocresía característica de la derecha. Tienen una conducta homofóbica permanente y el primer insulto que utilizan es agredir o plantear algo con respecto a la condición y a la elección de género de una persona, pero después van y buscan el voto señalando los derechos de los homosexuales, y lo que realmente está es una profunda homofobia, además característica de la derecha desde que la derecha existe. Y así una gran cantidad de tweets, insultando a los chavistas, y esto forma parte de una campaña para que de repente aparezca el Joao Gobella que están buscando, o aparezca el José Rafael Pérez Venta que entrenaron, o aparezca el Carlos Trejo que ellos venían desarrollando como un gran dirigente juvenil del partido Primero Justicia. Ramos Alú, sí, bandas armadas participaron en el simulacro electoral del pasado día domingo, donde entre paréntesis los revolcamos, les ganamos el simulacro, al menos el 6 de diciembre les vamos a ganar, pero el simulacro se los ganamos 96-4. 4 sumados los partidos que ustedes, como no los atendieron para la elección, se fueron por su cuenta, 2 ellos y 2 ustedes. Pero esas bandas armadas, Ramos Alú, hay miles de videos que lo certifican, estaban armadas de amor, armadas de generosidad, armadas de corazón chavista, armadas de futuro. Aquí te voy a presentar una de nuestras bandas más armadas. Míralo, Ramos Alú, y asústate. Somos pueblo valiente. El mejor logro que ha hecho esta revolución fue habernos traído a Hugo Rafael Chávez Frías a liberar a nosotros los pobres, sacarnos de las tinieblas a la luz. Lo digo con toda sinceridad y con mi corazón. Yo les voy a decir, yo soy una mujer que Dios me bendijo y bendijo a Venezuela. Yo tengo 76 años. Yo no sabía leer ni escribir. Y hoy tengo un título de bachiller. Soy promotora comunitaria, educadora de calle, madre sustituta y cabo primero en la provincia. Me siento orgullosa de esta revolución y seguiré en adelante. Esto es lo mejor que Dios nos ha dado. Tengo 76 años. Pero no renuncio todavía. Me siento feliz, me siento contenta. Como cualquiera joven, yo trabajo. Yo hago de todo. ¿Por qué? Porque me siento con aquella emoción, y esa emoción que tengo yo de Hugo Rafael Chávez Frías no me deja ver. Yo sigo adelante. La revolución tiene mucho. La Cuarta República vivíamos de la miseria que ellos nos pagaban. Los perros de su casa que comían mejores que nosotros, porque yo trabajé en casa de familia y comía las sobras que ellos dejaban. Cuando ya hablaban y hacían la siesta, señora, llévese la comida para que usted coma. Fuimos despreciados, porque Simón Bolívar decía, la pobreza es un baldón que todo el mundo oscurece, el pobre aunque sea noble nunca lo ven como merece. Y eso casualmente, la pobreza aquí era como una enfermedad. Ellos nos buscaban para trabajar, pero nosotros no podíamos llegar hasta donde estaba ellos. Y eso, hoy que nos sentimos liberados de esa condena que nos tenían, yo me siento feliz. Y clamo por todos los jóvenes, sigan adelante. Esta revolución es de nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante. Somos pueblo valiente. Y hemos dejado para la última parte de nuestro programa La Política en el Diván
una forma de violencia quizás más peligrosa que aquella que se expresa de forma directa o aquella que se expresa a través de los elementos criminales que ya hemos hablado. Aquí están, miren, los serial killers, los llamo yo, porque son verdaderos asesinos en serie o asesinos en masa. Este ya lo conocen, es el protagonista de una película muy famosa, el señor Hannibal Lecter, un señor muy refinado, psiquiatra también, por cierto, un señor muy refinado, que comía y que era un experto catando vinos muy costosos. ¿Quién sabe si con los mismos gustos que este señor que está aquí, Ricardo Hausmann, y que este otro vago que está aquí, que se llama Lorenzo Mendoza? Digo vago porque es un heredero que además jamás ha traído su plata a Venezuela para invertirla en su actividad industrial o en su actividad comercial. Ha tenido que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, que aportar de los recursos que gana Venezuela, no que se los gana él, de las divisas, más de 5.500 millones de dólares se le han dado a este señor para que pueda desarrollar su actividad comercial. No es que este señor tiene empresas muy importantes en España, en Portugal, en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá. No. La plata se la ha ganado aquí y en parte se la ha ganado con los recursos que ha tenido que proveer el Estado venezolano de los dólares que tanto nos cuesta obtener para que pueda realizar su actividad comercial y su actividad industrial. Pero como buen criminal son insaciables. Como buen representante de la oligarquía venezolana, son insaciables. Y por eso ha surgido y se ha mostrado un audio que revela la condición de serial killer y después vamos a ver por qué. Ellos dijeron que había que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional aportaría 50.000 millones de dólares para recuperar la situación en Venezuela. Por cierto, esos 50.000 millones de dólares equivale aproximadamente a 1.600 dólares por cada venezolana y por cada venezolano de los casi 30 millones que somos. Y por cierto, 50.000 millones de dólares es la importación de alimentos que Venezuela hace en los últimos 4 años para poder proporcionarle a nuestra población los alimentos, los bienes esenciales para luchar en contra del hambre, que ha sido una de las metas del milenio que Venezuela ha obtenido gracias a Chávez y gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué les digo serial killer? Aquí está la prueba. Esto es lo que los Fondos Monetarios Internacionales, porque si usted va a un banco, sobre todo un banco como el Fondo Monetario Internacional, a comprarse un carro, un banco, o usted es un español, y le digo como ejemplo lamentable de la situación que está ocurriendo en España, y usted va en España y quiere comprarse una casa, pues el banco le dice, sí, está bien, yo te voy a vender la casa, pero estos son los requisitos. Estos serían los requisitos que pondría el Fondo Monetario Internacional si alguno de estos dos serial killers se salen con la suya, derrocan al gobierno del presidente Maduro, acaban con todas las chavistas y con todos los chavistas, que es acabar con la mayoría de la población venezolana, e imponen las medidas del Fondo Monetario Internacional. Aquí tienes tus 50.000 millones de dólares, pero yo quiero como garantía la privatización de los servicios como la energía e hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, hidrocarburos. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto está en la página del Fondo Monetario Internacional. Estas son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le impone a los países que lamentablemente deben recurrir a él. Reducción de la participación directa del Estado, eso es acabar con 1 millón de empleos, de empleados públicos, acabar con las misiones sociales, porque es muy cara la salud para las venezolanas y los venezolanos a los ojos de estos dos delincuentes, es muy cara la educación, es muy cara proporcionar alimentación, reducción de los aranceles de protección. Siguiente. Evitar toda recapitalización de los bancos estatales, se acabaría la banca estatal. Reglamentar la ley de privatización, se privatizarían todos
los bienes, todos los servicios, se privatizaría hasta el agua, se privatizaría las telecomunicaciones, se privatizaría y se elevarían, por supuesto, a condiciones astronómicas los precios de la energía eléctrica, congelamiento nominal de salarios públicos, y eso contrasta con las medidas que ha tomado para defender el salario de los trabajadores contra los especuladores y los acaparadores nuestro presidente Nicolás Maduro. Nicolás ha aumentado en 156% el salario solamente este año. Acaba de incrementar en 30% el salario mínimo, el cestatique, basado en el nuevo salario mínimo. Y lo anunció ayer, incrementó el salario de todos los empleados públicos en toda la escala en 30%. Ahora, ¿por qué son serial killers? Porque con estas medidas que están en la página del Fondo Monetario Internacional como requisito para optar por ese crédito que estos panas querían otorgarle a Venezuela. Por cierto, Hausmann, por supuesto, como fue vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, sabe a quién cobrarle la comisión por los 50.000 millones. ¿Por qué son serial killers? Por esto, miren. Siguiente. No, pásame la otra lámina, por favor. Ajá. Miren esto. No quiero cansarlos con cifras ni con números, pero solamente miren dos numeritos, por favor. Esto que está aquí es la tasa de mortalidad infantil en Venezuela en el año 1990. Se ve, se mira, es de 31,32. ¿Qué quiere decir ese 31,32? Quiere decir que por cada 1.000 venezolanas o venezolanos nacidos vivos, en el año 1990, o sea, un año después de que Hausmann y Carlos Andrés Pérez implantaron el paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional, la mortalidad infantil llegó a números astronómicos de 31,32 nacidos vivos. Es decir, 31 niñitos menores de un año, de cada 1.000 que nacieron, fallecieron en 1990. ¿Y de qué murieron? De diarrea, de desnutrición, de enfermedades infecciosas, de enfermedades virales que no pudieron controlarse porque no habían vacunas gratuitas, porque se privatizaron todos los servicios, porque a nuestros bebés los puso Hausmann, Pérez y sus amigos a tomar teteros de agua de espagueti. Y si implantaran esta medida, por eso les digo serial killer, si implantaran estas medidas, nos tendrían que matar a las chavistas y a los chavistas. Es decir, la fosa común de la peste, donde miles de personas todavía no han podido ser identificadas después de la represión del 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, esos muertos pónganse en la cuenta de Hausmann también. Además de eso, pongamos que en Venezuela, en Venezuela en este año 2015 van a nacer aproximadamente unos 600.000 bebés en todo lo que va de este año 2015. En Venezuela, gracias a que nuestros bebés tienen vacunas, a que hay salud, a que hay educación, a que hay cuidado de nuestras madres, a que hay gratuidad de la educación, de la salud, de las condiciones de vida de las madres y de los niños que van a nacer, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil está cercana al 13%. Si se implantaran estas medidas, la tasa de mortalidad se pondría muy por encima del 32%. Eso quiere decir que gracias a Hausmann morirían 18.000 niños menores de un año por todas estas medidas del Fondo Monetario Internacional. Saquen la cuenta. Pueden andar con muchas corbatas, usar perfumes muy finos y hablar de forma edulcorada. Pero si lograran implantar, que afortunadamente no lo van a lograr, las medidas del Fondo Monetario Internacional, contaríamos los muertos por miles. Hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a ver algunos de los tweets que nos han mandado
las hermanas y hermanos que se han comunicado con nosotros. @William Camacho L, excelente programa de Jorge Rodríguez por BTV Canal 8, demostrando la realidad de numeral 1 millón de viviendas, como sea. Me encanta su programa, adelante, seguiremos venciendo hacia la victoria perfecta del 6D, gracias a @antiqueantic. Siguiente. @Iskra Apure, saludos Jorge desde Apure, es difícil analizar la psique de los escuálidos porque sin cerebro no hay mente, sí hay mente y muchas veces muy criminales. Viva Chávez. @Arconauta L, debemos ganar la guerra psicológica que está afectando al pueblo. Importante tu programa, saludos camaradas. Les traigo un poemita que les quería leer, pero el productor me dice que no lo puedo leer porque si lo leo me deja sin programa. Se los leo en la próxima edición de La Política en el Diván. Vamos con una canción de Luis Mejía Godoy, Mi venganza personal, para que quienes la oigan sepan que somos lo que somos pueblo valiente. Nosotros con Chávez, ¿quién en contra? Pariente, ¿cómo está la vaina? Pariente, revisa como 3 veces, ¿cómo está? Yo he pagado 4 veces. El camarada aquí tiene 10 años viendo que nosotros nunca ha pagado un recibo de luz. Así que vamos a hablar también en colectivo, vamos a aclararla y no para reírse, camarada. Pariente, ¿por qué estamos con Chávez? Pariente, ¿por qué es que estamos con Chávez? Bueno, pariente, estamos con Chávez porque Chávez es el hombre. Ajá. Es el que ha estado con el pueblo. Es así dice. Pero Gino tiene una canción por ahí. ¿Cómo que dice la canción? Oye, Gino, ¿sabes con quién cuenta? Chávez cuenta con nosotros. ¿Sí? Con todos nosotros. Dice. Ah, pero ¿y quiénes somos nosotros, pues? Nosotros. Escucha esta canción para que sepas quiénes somos nosotros. Cántatela ahí, pues. Pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que no doblen el hambre, somos los pates en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Somos para los poderosos, chumas, turbarumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha ni de izquierda, ni cóncavo ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman, los que si dejamos solo este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el 4 afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Y trabajar como esclavos
nosotros ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Boves se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con Ezequiel Zamora luego retome el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Maes Santa somos bastantes con tus bisnietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria o patria venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y aliñó más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros.